Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hoy es lunes 2 de junio de 2026. Quiero agradecer todas las muestras de cariño. Felicitaciones por mi cumpleaños. Gracias, muchas gracias. Sí hubo pastel, pero se acabó, se los debo. Entremos en materia. ¿Tus plantas están secas o amarillas? Descubre cómo devolverlas a la vida en pocos días al final de este episodio. Mientras tanto, ¡entérate! Estados. Las investigaciones que dieron origen al operativo Enjambre Morelos comenzaron en 2025, cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal puso bajo observación a alcaldes y funcionarios municipales por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado. Un año después, tras reunir elementos de prueba considerados relevantes, fuerzas federales y castrenses desplegaron el operativo en distintos municipios de Morelos. La madrugada del pasado 20 de mayo, elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, detuvieron autoridades, políticos y empresarios de Cuautla, Atlatlaucan, Yecapixtla y Totolapan, mientras continúan las indagatorias contra autoridades de al menos otros 14 municipios. De acuerdo con las investigaciones, en la zona oriente del estado operan organizaciones como el Cártel del Pacífico y la Unión Tepito, que disputan el control territorial. Ante el avance de las pesquisas, varios alcaldes rechazaron cualquier relación con grupos delictivos y defendieron su actuación pública. Israel Andrade, alcalde de Jonacatepec, promovió un amparo al denunciar un inminente riesgo de ser detenido, mientras que Pedro Antonio Montenegro, edil de Tlayacapan, sostuvo que los municipios carecen de facultades para combatir delitos federales. No nos competen. No somos antinarcóticos, antisecuestros, no tenemos esa índole. Coadyuvamos con ellos. Por su parte, César Dávila Díaz, alcalde de Huitzilac, aseguró: realmente en este tema no tenemos ninguna preocupación. Y Marco Antonio Cuate, de Azochiapán, afirmó: estoy tranquilo, ahora sí que no hay ningún problema e inconveniente. Las investigaciones también mencionan presuntos vínculos de alcaldes, exalcaldes y otros actores políticos con organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, Los Linos y la Federación Guerrerense. Por ahora, el caso sigue abierto. Nación. Una valla metálica de 2 metros de altura fue instalada este 1 de junio alrededor del Zócalo de la Ciudad de México para impedir que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, instalaran un plantón y afectaran las actividades del FIFA Fan Fest previo al inicio del Mundial de Fútbol el 11 de junio. La movilización partió del Ángel de la Independencia hacia el Centro Histórico, donde maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero intentaron derribar las barreras con mazos, tubos y patadas. Los enfrentamientos con policías capitalinos dejaron al menos 2 docentes lesionados, mientras los manifestantes denunciaron represión al grito de Díaz Ordaz está presente y Claudia, decías que todo cambiaría. Por su parte, la policía rechazó haber utilizado balas de goma o petardos durante la contención. La protesta se realizó en el marco del paro nacional de la CENTE, que exige la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y también de la reforma educativa. Además, exigen una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante la marcha, los docentes advirtieron: Claudia, si no hay solución, no rueda el balón, en referencia a un posible boicot al Mundial, al que calificaron como la fiesta de la burguesía. Pedro Hernández, dirigente de la sección 9, afirmó: nosotros somos la piedra en el zapato y aquí vamos a estar. Mientras que Jenny Pérez, líder de la sección 22 de Oaxaca, sostuvo: no somos delincuentes. En paralelo, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, reiteró el llamado al diálogo para construir acuerdos y garantizar el derecho a la educación. Metrópoli. Miles de usuarios de transporte público en la Ciudad de México enfrentaron este lunes severas complicaciones para llegar a sus destinos debido a una falla en el tren ligero El Ajolote y al cierre temporal de 5 estaciones de la línea 2 del metro. Medidas relacionadas con las obras de rehabilitación previas al Mundial de Fútbol que inicia en 9 días. Entre las 6 de la mañana con 40 minutos y las 10 de la mañana con 50 minutos, un cable se rompió entre las estaciones Registro Federal y Textitlán
afectación, lo que obligó a suspender el servicio entre Estadio Azteca y Tasqueña, mientras que el tramo hacia Xochimilco continuó operando. La interrupción provocó largas filas, congestionamientos y el apoyo de unidades RTP para trasladar a los pasajeros. Las afectaciones se agravaron por el cierre de las estaciones Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la línea 2 del metro, lo que complicó la movilidad de miles de personas en un día laboral. Usuarios reportaron retrasos, falta de señalización y saturación en los servicios alternos. Normalmente hago menos tiempo, pero hoy fue desesperante porque el avance era muy lento y había muchísima gente. Así lo relató la enfermera Laura Hernández, quien llegó tarde a su trabajo. Por su parte, María del Refugio aseguró que para regresar sí fue insoportable, mientras que Carlos reconoció su confusión al formarse en una fila equivocada. Yo pensé que esta era la fila para el RTP, mencionó. Las autoridades informaron que las afectaciones continuarán hasta el 4 de junio, y mientras tanto, para muchos capitalinos, el verdadero entrenamiento rumbo al Mundial ha sido competir por un lugar en el transporte público. La jefa de gobierno, Clara Brugada, confirmó que el jueves 11 de junio de 2026 no habrá clases en escuelas públicas de la Ciudad de México debido a la inauguración de la Copa del Mundo 2026, decisión que aplicará para educación básica, media superior y superior en la capital, donde se celebrará el partido inaugural, mientras que el resto del país no se verá afectado. El anuncio fue hecho tras la inauguración de la Casa México Media Center y responde a una coordinación con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien informó que el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior, aunque Brugada precisó que aún debe definirse si la medida se extenderá a otras sedes del torneo, en un contexto de debate previo sobre ajustes al calendario escolar, donde la mandataria aclaró: yo no propuse que se suspendieran las clases ni que se recorriera el calendario escolar, pero sí pidió que ese día sea inhábil para que la población pueda vivir el Mundial y no solo los que asistirán al estadio Ciudad de México. Estadio Azteca. En línea con el Mundial. Mi Javi ya huele a Mundial. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que el inaugural será en el mítico Coloso de Santa Úrsula. Un sueño hecho realidad para nosotros los ya no tan chavos, porque nuestros padres y abuelos pudieron vivir la magia de México 70 y también 1986. Pues ante esto no queda más que aplaudir, Roberto. No hay palabras para describir lo que acaba de hacer Maradona. Y ahora nosotros podemos presumir lo mismo. Además, el gran Estadio Banorte, Estadio Azteca, es el Vaticano del fútbol, siendo testigo de partidos memorables y sobre todo de futbolistas legendarios. Por supuesto, Javi, el primero de ellos y de los más recordados, el gran Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, campeón con Brasil en México 70. De los mejores jugadores de la historia. ¿Y sabes quién más estuvo en ese mundial? El Kaiser, Franz Beckenbauer, uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia de Alemania y quien revolucionó la labor de un defensa. Y hablando de teutones, en esa selección también estaba Gerd Müller, leyenda del Bayern Múnich y un imparable goleador que se ganó el apodo de El Bombardero. Increíble que Alemania no haya ganado ese mundial, Roberto. Pero si damos un salto al torneo del 86, otra leyenda que se paseó por el césped del aquel entonces Estadio Azteca, ¿sabes quién es? Ah, cómo no recordarlo. El Diego, Maradona, el Pelusa, el Pibe de Oro, el Barrilete Cósmico, el mejor... Sí, Roberto, Maradona, tranquilo, no te exaltes. Perdón, pero es que, Javi, ¿cómo no olvidar al gran 10 de Argentina? El máximo ídolo. También estuvo Michel Platini. De verdad que el Azteca ha tenido de todas las leyendas posibles. Y aunque como tal no fue en mundial, también se presentaron grandes jugadores como Iker Casillas, Xavi Hernández, Ronaldinho. Bendito sea el pasto del Estadio Banorte, mi Robert. Ya no puedo esperar a que arranque el mundial. No se pierdan el podcast de deportes de El Universal, Línea de Fondo, en vivo todos los jueves a través de TikTok y en sus plataformas preferidas como Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube. No te lo pierdas. Una planta marchita, con hojas amarillas o tallos débiles, no siempre está perdida. En muchos casos, el deterioro puede revertirse en pocos días si se detecta a tiempo la causa del problema y además se corrigen algunos errores comunes de cuidado. El exceso de agua, la falta de riego, una mala iluminación o incluso un sustrato deteriorado suelen estar detrás de estos síntomas. La buena noticia es que existen acciones sencillas que pueden ayudar a recuperar su vitalidad y devolverle
darle un aspecto saludable. Cuando una planta cambia de color, pierde firmeza o deja de crecer, está enviando señales de alerta que no deben ignorarse. Antes de intentar cualquier solución, es fundamental identificar qué está afectando su desarrollo. Las hojas amarillas suelen estar relacionadas con problemas de humedad, especialmente cuando las raíces permanecen mojadas durante demasiado tiempo. Por el contrario, las hojas secas y quebradizas pueden indicar falta de agua o ambientes excesivamente secos. También es muy común que las plantas presenten hojas caídas o tallos débiles cuando sufren cambios bruscos de temperatura, corrientes de aire o una ubicación poco adecuada dentro del hogar. Observar el estado de las hojas, la humedad de la tierra y la apariencia general de la planta permite encontrar pistas clave para iniciar una recuperación efectiva. Uno de los errores más frecuentes es pensar que una planta enferma necesita más agua. Sin embargo, el exceso de riego es una de las principales causas de deterioro. Cuando las raíces permanecen constantemente húmedas, disminuye la oxigenación y aumenta el riesgo de pudrición. Como consecuencia, la planta pierde fuerza, deja de crecer y sus hojas comienzan a amarillar. Por otro lado, si la tierra permanece seca durante largos periodos, las raíces no logran absorber los nutrientes necesarios y la planta empieza a marchitarse. La recomendación es revisar siempre la humedad de sustrato antes de volver a regar. Cada especie tiene necesidades diferentes, por lo que adaptar la frecuencia de riego resulta fundamental para acelerar la recuperación. Por otro lado, la luz natural es indispensable para que las plantas realicen la fotosíntesis y generen la energía necesaria para crecer. Cuando una planta recibe menos luz de la que necesita, su desarrollo se vuelve lento, las hojas pierden intensidad de color y los tallos se debilitan. Muchas especies de interior prosperan con luz indirecta abundante, mientras que otras requieren varias horas de exposición solar directa. Por ese motivo, cambiar la maceta a un sitio mejor iluminado puede marcar una gran diferencia en cuestión de días. También toma en cuenta que eliminar las partes deterioradas no solo mejora la apariencia de la planta, también favorece su recuperación. Las hojas secas, enfermas o completamente amarillas continúan consumiendo recursos que podrían utilizarse para generar nuevos brotes. Al retirarlas, la planta concentra mejor su energía en las zonas sanas. Si el deterioro continúa pese a corregir el riego y la iluminación, puede ser necesario sacar la planta de la maceta para revisar la raíz. Las raíces saludables suelen ser claras y firmes al tacto. En cambio, las raíces oscuras, blandas o con mal olor son señales de pudrición. Y esto generalmente es provocado por exceso de agua. Cuando esto sucede, lo más recomendable es retirar las partes afectadas y trasplantar la planta a un nuevo sustrato con mejor drenaje para evitar que el problema continúe avanzando. El uso de fertilizantes puede ser una excelente herramienta para estimular el crecimiento, pero únicamente cuando la planta ya muestra señales de mejoría. Los nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio son esenciales para fortalecer raíces, desarrollar hojas y favorecer la floración. Sin embargo, aplicarlos demasiado pronto o en cantidades excesivas puede generar estrés adicional y empeorar la situación. Con un diagnóstico adecuado, ajustes en el riego, buena iluminación y cuidados oportunos, muchas plantas que parecen perdidas pueden volver a crecer con fuerza y recuperar su aspecto saludable en menos tiempo del que imaginas. Si quieres más información, consulta nuestra sección Tendencias en eluniversal.com.mx. Por hoy ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu día con El Universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Un rinconcito de conocimiento con el tío Tavo. ¿Sabías que cuando observas el cielo, estás viendo el pasado? La luz viaja a una velocidad enorme, pero no infinita. La luz del sol tarda unos 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra, así que lo vemos como era hace más de 8 minutos. Además, algunas estrellas que vemos a simple vista están tan lejos que su luz comenzó su viaje hace cientos o incluso miles de años. Todo esto está relacionado con la velocidad de la luz. En otras palabras, un telescopio muy potente funciona como una máquina del tiempo. Cuanto más lejos miras, más atrás en el tiempo observa.